En segundo lugar, nuestro Señor llama a los convidados insistiendo a pesar del rechazo. Mas estos no quisieron venir. Volvió a invitar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mi fiesta. Esta porción de la parábola nos recuerda la insistencia de nuestro Dios. A pesar del rechazo, Dios sigue invitando. Dios sigue invitando. Es cierto, probablemente el tiempo del Señor no es para que tu amigo, tu vecino, para este próximo 3 de abril él se convierta. Pero tú no sabes eso, ¿o sí? ¿Tú sabes que no es el 3 de abril? No. Tú no sabes que ese no es el tiempo del Señor. A lo mejor pero tú no lo sabes. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud? La misma actitud del Rey. Insistir en la invitación, insistiendo a pesar del rechazo. Tal vez tú has tenido la experiencia que en 2 o 3 domingos evangelísticos has invitado a una persona que no ha venido, ¿cierto? Vuélvelo a invitar para el 3 de abril. No importa. Vuélvelo a invitar. Pero es que no viene. ¿Y si no viene? Vuélvelo a invitar. Vuélvelo a invitar. Tu responsabilidad no es que él se convierta, hermano. Esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es hablarle. Muchos hemos tenido la experiencia de estar insistiendo y hablando y predicando a una persona y esa persona no se convierte. ¿Por eso debemos dejar de hablarle? No. Tenemos que insistir, insistir. No te dé pena. A Dios no le da pena. Él insiste, a pesar del rechazo. Nuestro Señor llama a los convidados insistiendo a pesar del rechazo. En tercer lugar, nuestro Señor llama a los convidados inquietando la paciencia del Rey. Sí, la paciencia del Señor tiene un límite. En la parábola no está hablando de que el Señor va a destruir a los que no aceptan. Tenemos que ver la historia. Sí, Dios tiene límites. En la Biblia aparecen los límites de Dios. Cierto que su paciencia, cierto que su misericordia es enorme, hermanos, pero Dios tiene límites. ¿Qué fue Sodoma y Gomorra? Un límite. ¿Qué fue el diluvio? Un límite. ¿Qué fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Tito? Un límite. ¿Qué fue la deportación de los judíos? Un límite. Dios sí pone límites y va a haber un juicio final que será el máximo límite de Dios. Después del juicio no va a haber ya ninguna oportunidad más en toda la eternidad, hermano. Sí, y esto inquieta la paciencia del Rey. Pero es la paciencia de Él, hermano, la que se inquieta a veces. No debe de ser la nuestra. Otra vez, nuestra actitud debe de ser insistir, orar. Yo sé de algunas hermanas especialmente, porque me lo han comentado. Sigo orando por mi esposo, me dicen. No tiene que cejar, no tiene que desmayar. Tal vez el dato más preciso que yo tengo es el de mi propia mamá, orando por la conversión de mi papá. Mi mamá lo reconoce, tú puedes preguntarle, no estoy balconeando a Chelita, pero ella lo reconoce, ella desobedeció a Dios al casarse con un inconverso como era mi papá. Ella lo reconoce, dice, yo no hice bien, desatendí. Pero yo le digo, qué bueno que desatendiste, porque si no, no hubiera nacido tan guapo. Qué bueno que desatendiste.
Pero a mi mamá le llevó poco más de 14 años de estar orando todos los días por mi papá. Todos los días oraba por su conversión. Y finalmente Dios lo doblegó. Yo me acuerdo de ese día. Mi papá padecía una úlcera. Y un día, muchos días, no pudo dormir durante toda la noche. Y mi papá nos dijo, ayer, en medio del dolor, en medio de esta tormenta que es para mí la úlcera, acepté a Cristo. Él me humilló y me venció. Y mi mamá se puso feliz, y aquí en este mismo estrado vino mi papá y dio su testimonio de su conversión. Todavía con la cajetilla de cigarros en la bolsa, aquí, todavía se bautizó con la cajetilla de cigarros. Obviamente se metió a la pila, pero todavía unas semanas después seguía fumando. Y yo me acuerdo también la última noche que se fumó su último cigarro y dijo mi papá, hoy fue el último. Y lo apagó. Y ese día, hermanos, fue el último. 14 años de estar orando. Seguramente tú tienes otra experiencia muy semejante, de años de oración, de años de insistencia. No desistas, hermano. El 3 de abril hay otra oportunidad.